Y ha llegado el momento de hablar de videojuegos. Y aquí he de decir que tengo un debate moral porque el mar en los videojuegos a mí me provoca una doble sensación. La primera es negativa. Y es que cuando en un juego que no trata sobre el mar hay pantallas de mar, yo personalmente me amargo. Recuerdo pantallas en Super Mario Bros., recuerdo pantallas en el Sonic, que tratan sobre mar, sobre que tenés que ir buceando, tenés que estar saltando para coger aire y es amargante. A mí es algo que me amarga. Y más recientemente, por ejemplo, en juegos como Tomb Raider o Uncharted o de ese tipo de juegos, en el que el personaje tiene que bucear para poder ir a otro lado y es una sensación muy agobiante. Es muy agobiante, pues yo personalmente no aguanto mucho la respiración debajo del mar y me da una sensación de angustia brutal. Pero por otro lado hay juegos que se centran en el mar que realmente son muy disfrutables. Por ejemplo, hace un par de años apareció Sea of Thieves, que trata sobre piratas y que tiene un multijugador bastante usado y es muy bueno, es muy entretenido, te diviertes muchísimo, solamente para Xbox. Yo por eso no he podido jugarlo tanto, porque no soy ni de Xbox. Pero es muy disfrutable y genera un vicio bastante importante. O como por ejemplo Depth, que es una mezcla de lo que ha hablado antes Borja de los tiburones y videojuegos, en el que varios miembros de este programa han estado bastante viciados durante un tiempo a su multijugador y hemos jugado entre nosotros. En el que hay, por ejemplo, si juegan 4 personas, pues 3 personas son buceadores que tienen que ir buscando tesoros y otra persona es un tiburón. Y el tiburón tiene que ir a matar a los jugadores y los jugadores tienen que matar al tiburón. La verdad que es bastante divertido. Y mira, ahí no me agobio, fíjate. Como llevamos botella de oxígeno, como que da más igual. Pero para hablar de mar y videojuegos, vamos a dar paso a nuestro colaborador, que seguro que nos da apuntes más interesantes y con más sapiencia que aquí los dos que acabo de aportar yo. Pablo Barce, bienvenido al Contrapodcast. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez. Para que después digan que no te puedes llevar la consola y a la playa o a donde sea. A ver, ¿cómo puedes mezclar videojuegos y mar, Pablo? Bueno, pues a mí en esta ocasión se me ha ocurrido, pues como siempre, yo creo que como las anteriores ocasiones, que creo que me voy un poquito hacia un sitio que yo mismo no me esperaba cuando lo pensé, pero me acordé inmediatamente de BioShock. Ah, Bioshock, claro, claro. Sí, sí, porque, bueno, no sé si lo recuerdas, pero bueno, aparte de que es un juego que está ambientado en una ciudad submarina, que ya es mucho más. Hombre, es todo El el mar juego, de sobre hecho, ti. totalmente. Pero a mí sobre todo me vino a la cabeza, más que por el hecho que después cuando lo pensé dije, qué absurdo, ¿no? Que no me haya acordado primero de que es una ciudad submarina y no tanto del inicio, que el inicio, no sé si lo recuerdas, el juego arranca con un accidente de avión en mitad del océano Atlántico y tu personaje, que no recuerdo muy bien dónde estaba viajando exactamente, pero cae en mitad del mar con la fortuna de caer en una zona en la que hay una torre, digamos, es como un faro que está en mitad de la nada, del mar, y entre los restos del avión tú pues vas nadando, llegas a ese faro y cuando te metes dentro descubres que hay lo que llaman en el juego una batisfera, que no sé si es el nombre real de ese artilugio, pero bueno, es como una especie de cápsula submarina en la que te metes y hace las veces de ascensor y te baja hacia Rapture, que es la ciudad donde se ambienta el juego. Ay, pues no me acordaba de cómo empezaba, fíjate. Sí, Es que sí, hablamos de un juego antiguo ya, ¿eh? sí, estamos hablando de un juego de 2007, de hecho, o sea, que tiene 2007. ya su tiempo, pero es muy significativo porque tiene un inicio tan potente que a mí, por ejemplo, no se me olvida, ¿eh? A mí es un arranque que me impresionó muchísimo en la época en la que salió, que estamos hablando de la generación de Xbox 360 y PS3, y también salió en PC. Pero en aquella época, este juego, técnicamente hablando, era una delicia. Estaba muy avanzado tecnológicamente, gráficamente era una pasada. Y ya te digo que este inicio era muy potente visualmente y también narrativamente, ¿no? Cómo te presentaban esa ciudad que tú descubrías en primera persona, ¿no? A través de los ojos del personaje, pero vivir en primera persona, cómo vas descendiendo hacia la entrada de Rapture y vas descubriendo que debajo del mar está toda esa ciudad que se ve, digamos, desde lejos y ya después te vas introduciendo
poquito a poco, es una pasada, ¿eh? Ya te digo que a mí no se me olvida a pesar de los años que han pasado. Yo es que eso, me acuerdo de que fue como el buque insignia de la generación de consolas anterior, que era. Yo en esa época era de Xbox, después me volví a pasar a Sony. Y era el juego que tenías que tener sí o sí en la Xbox. Es que si no tenías el BioShock, estabas desperdiciando prácticamente esa generación de consolas. Totalmente, además tenía cuando salió un halo de clásico instantáneo, ¿sabes? Como que nada más que salió. Es que además recuerdo que a mí me pilló en una época en la que trabajaba en game y aquello fue un acontecimiento y es un juego que yo no sabía ni siquiera que existía o que iba a salir, pero cuando apareció fue un acontecimiento y ya te digo que se cubrió como de ese aura de clásico instantáneo también por de dónde venía, ¿no? Porque es un videojuego que está desarrollado por Irrational Games, que es la desarrolladora que bueno, que ya no existe, ¿no? Hace unos años que desapareció, pero es una desarrolladora que fundó Ken Levine, que es un creador de videojuegos que es mítico, ¿no? Es un tipo que se ha forjado un nombre en la industria precisamente por la narrativa, ¿no? Es un tipo al que le interesa muchísimo la narrativa de los videojuegos, lo que de hecho se conoce como environmental storytelling, que suena así un poco rimbombante, pero es la narrativa que se desarrolla con los entornos, digamos, ¿no? Con los escenarios y con el espacio, ¿no? Y BioShock yo creo que aunque ya existían juegos así, este fue bastante pionero, porque digamos que sentó las bases efectivamente de todo lo que iba a pasar a partir de entonces en la generación, ¿no? Este juego utiliza la narrativa de una forma muy curiosa, o sea, con el entorno, con los espacios, con la dirección de arte, los personajes y todo lo que te vas encontrando mientras vas descubriendo Rapture, vas conociendo la historia sin que tengas que estar, digamos, leyendo, ¿no? No es como otros videojuegos que existían antes, ¿no? Que tienen un lore muy basado en la escritura, ¿no? Que son estos típicos videojuegos en los que te encuentras documentos o Bueno, libros, tú ¿no? Y dices que tienes que... dices que existía ahora, pero yo me acuerdo del segundo Tomb Raider de esta nueva generación, que ahí tenías que echarle más horas que para leerte el pilar de la tierra, los pilares de la tierra, ¿eh? Totalmente. Es Eso, que no se ha terminado de ir, ¿eh? eso todavía existe. Hay muchos juegos que lo hacen muy bien y otros que lo hacen peor en el sentido bueno, de que quieren expandir su universo y su lore y te empiezan a meter ahí documentos que muchas veces son muy interesantes, pero otras veces te cortan el ritmo totalmente. O sea, hay videojuegos pues, que literalmente tienes que pausar y pues te tienes que detener a leer eso si te interesa expandir más la historia fuera de lo que esté pasando en la línea principal del juego. Pero te digo una cosa, yo prefiero eso a que te pongan grabaciones. Porque es que yo recuerdo el Tomb Raider que también había grabaciones. Y claro, Sí, todavía cuando estás leyendo, pues lees un poco así en diagonal. Y como no es una cosa que, vamos, es para expandir la historia, pues tampoco te puede matar. Sí, lees en diagonal un poco y te enteras. sí, Pero claro, el audio tienes que parar y escucharlo. Como, madre mía, dos sí, minutos de un señor hablando. pues justamente BioShock juraría que el pionero de eso, Ay, de los audios. fue el pionero de esta crisis de Sí, WhatsApp, sí, de todo el sí. mundo mandando audio. Por favor, parad. Pero en BioShock es verdad que tenían eran muy significativos, ¿no? Porque es verdad que eso después se ha ido perfeccionando y hay videojuegos que creo que lo hacen de una forma increíble. Creo que de hecho BioShock lo hacía muy bien en ese sentido porque creo que ya era un juego que te permitía escuchar mientras avanzaba. Ah, eso estaba muy bien, eso sí. Eso Claro, sí. que eso yo creo que fue una evolución en la narrativa, digamos, dentro de esto que hablamos del lore dentro del videojuego, ¿no? De expandirte la historia fuera de lo que esté pasando en el argumento principal. Y esto Bioshock lo hacía muy, muy guay porque había muchas notas de audio, grabaciones, que además eran muy graciosas porque el juego está ambientado Es una ciudad distópica que se supone que ha estado funcionando en los años 50, ¿no? Entonces, claro, todo tiene como un estilo art deco, pues bueno, pues tiene la estética de esa época, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las grabaciones son como cintas, literalmente como grabaciones como si fueran de película, ¿no? Pero son como audios así, como rollos de audio. Sí, sí. Y está muy guay, ¿no? Porque estéticamente mola mucho el rollo ese. Pero estaba guay porque son grabaciones de personajes contando
pues, por ejemplo, experimentos o ideas que tienen ellos, políticas, ¿no? O sea, que el juego además que está muy cargado de eso, ¿no? Porque ahora lo contaremos un poco mejor, pero el juego está cargado de filosofía y tiene muchos tintes políticos, ¿no? Ajá. Y todo eso te lo vas transmitiendo, te lo van transmitiendo y tú lo vas descubriendo con estos audios, ¿no? También con el entorno, porque por ejemplo, dentro de este inicio mítico que te digo que a mí no se me borra de la cabeza, una declaración de intenciones brutal del juego es que nada más entrar en Rapture, te encuentres una estatua de Andrew Ryan, que es el fundador de la ciudad y un millonario que es el que ideó todo ese sitio, ¿no? Ese lugar apartado del mundo donde toda la gente pudiera ser libre y bueno, es una ciudad que está libre de regulaciones, hay libre mercado, están libres de moral religiosa, o sea que digamos que es una ciudad libre, creativa e ideológicamente, ¿no? Y entonces es un sitio en el que se desarrolla el ultracapitalismo, ¿no? Que esto está como muy inspirado en los textos de Ayn Rand y de hecho el nombre del personaje Andrew Ryan tiene como una conexión ahí muy loca, ¿no? Con Ayn Rand y se nota de dónde viene la inspiración de Ken Levine, ¿no? Ajá. Pero eso, como que esta ciudad, esta fantasía ultracapitalista, pues se desarrolla en un mundo en el que hay experimentación humana, ¿no? Porque esto es como un universo que se llama, tiene un nombre que yo desconocía, de hecho, yo lo asociaba mentalmente como al cyberpunk, pero el cyberpunk es más moderno, ¿no? Tiene como, Sí, más se basa en futurista, ¿no? tecnología Más... más moderna. Sí. Eso es. Esto se llama biopunk. Y digamos que aquí en BioShock se mezcla como el cine negro, ¿no? El noir con biotecnología, que de aquí viene el rollo este de biopunk, y sobre todo es por el tema de la experimentación con los humanos, con el ADN. Y el juego es que está cargado de eso, ¿no? Es un sitio donde han dado tanta libertad para, pues eso, ideológica y para crear y tal, que ahí se reúnen como científicos y empiezan a experimentar con el ADN humano y descubren una historia que en el juego se llama Adam, que es como un mejunje que hace que se mejoren las capacidades humanas, ¿no? Entonces como que de repente la gente tiene superpoderes. Claro, Pero yo la recuerdo gracia eso. del... Yo recuerdo al señor protagonista con los brazos podía ir haciendo cosas y tal. Pero es verdad que como me pilló en una época que tampoco era muy jugón, porque yo desde la Play 1 hasta la Play 4 tuve ahí varias consolas, pero no terminé de engancharme a ellas. Sí, Y sí. dejé de abandonar un poco el juego y lo tengo olvidado. Pero recuerdo eso, la historia del protagonista que con las manos tenía como poderes. Sí, eso es que esa es una de las características principales del juego, es como una de las cosas más significativas, ¿no? Que en el juego existen lo que se llaman plásmidos, que es lo que inventan en esa ciudad y que comercializan. O sea, que la gracia del juego es que, como en ese universo, ¿no? De libre mercado y de repente después de total libertad, el capitalismo lo que hace es coger un descubrimiento que hace que puedas mejorarte, digamos, biológicamente y tener poderes, puedes tener telequinesis, puedes echar fuego por las manos o rayos, ¿no? Pero es muy gracioso cómo lo trata el juego porque de repente hay anuncios por todos lados como si aquello se hubiera hecho, pues bueno, como que hubieran hecho campaña vendiendo esa historia y como si vendieran perfume, como quien dice, ¿no? Hay carteles por ahí como de la última novedad, tal, y son frascos, ¿no? De tónicos y plásmidos y tal que hacen que la gente mejore, ¿no? Entonces, lo que provoca esto es que la gente enloquezca, ¿no? O sea, como que digamos que al introducirse esas cosas en el cuerpo, creo que hay en el juego te lo cuentan como si fuera una mezcla de un proceso biológico, como que ellos empiezan a degradarse y a volverse locos físicamente, digamos, pero también mentalmente yo creo que por la obsesión de tener más mejoras, ¿no? Y entonces dentro de la ciudad hay una guerra civil y toda la gente que está como loca con el Adam mata al resto de gente que está cuerda o que está sana y entonces pues la ciudad se va al carajo, básicamente, ¿no? Entonces tú cuando llegas con el personaje te encuentras que la ciudad ya han prácticamente desaparecido, ¿no? Que está en total decadencia y solo quedan
los locos, ¿no? Que en el juego se llaman Splicers y que deambulan por ahí buscando Adam, ¿no? Buscando tónicos y plásmidos y movidas. Y por el camino también aparecen unos personajes que son súper curiosos y muy icónicos del juego, que son las Little Sisters. Oh, de esa sí Que me son acuerdo. De esa sí me acuerdo, sí, sí, claro. sí. Claro, estos son unas niñas que en el contexto del juego se crearon, es que es jodido, ¿eh? Pero en el juego te cuentan que hay unas niñas huérfanas que se han quedado huérfanas en esa ciudad y que las meten en orfanatos que se llaman orfanatos Little Sisters. Y entonces esas niñas las utilizan para cosechar, digamos, o para generar más Adam, ¿no? Porque descubren que el origen de ese mejunje, que es una babosa marina, se desarrolla mucho más rápido si esas niñas tienen la babosa en su interior, como que se la meten en el estómago para que se produzca el Adam más rápido. Ay, Dios. Es muy turbio. Entonces, cuando todo se va al carajo, estas niñas empiezan a deambular por la ciudad cosechando el Adam de los cadáveres, ¿no? De la gente que haya muerto, como se han introducido en sus cuerpos todo el mejunje este, pues ellas van como extrayéndolo para ir consiguiendo más, ¿no? Y entonces van siempre acompañadas de un personaje que seguramente es el más icónico del juego, que son los Big Daddies, Sí. que son unos monstruos enormes, como medio mecánicos, se supone que son humanos por dentro, pero se supone que ya la persona que está dentro no es muy consciente de quién era y tal, y son como máquinas, ¿no? Entonces son personajes que solamente viven para proteger a las Little Sisters. Entonces tú siempre van con ellas, ¿no? Y tú en el juego, cuando te encuentras alguna de estas niñas, siempre tienes que tener cuidado, aunque la veas sola e indefensa, tienes que tener cuidado porque siempre va a tener a un monstruo de estos cerca, ¿no? Y son como los encuentros más espectaculares del juego, sin duda. Son muy guays, la verdad. Yo la verdad que estoy viendo mucha influencia, a ver, más o menos son de fechas similares los lanzamientos, pero es que entre la temática, la ambientación y la forma de jugar y todo lo que me estás diciendo de explorar y tal, yo creo que se retroalimentaron bastante BioShock y Fallout 3, ¿verdad? Sí, bueno, digamos que son juegos que son bastante cercanos en el tiempo. Sí, por eso que a ver, es mucha casualidad que no puedes copiarte con tan poco tiempo de Claro, salida, güey. Creo que fue un año de diferencia. Pero claro. es que la temática así muy de los años 20 años 40 la forma de ver los vídeos, como tú decías antes, una sociedad basada en los años 60 años 40. O sea, es que le veo muchas similitudes y claro, y recordando yo no sé cómo serían los Fallout 1 y Fallout 2. Lo que pasa es que no eran en primera persona como el Fallout 3. Sí, eso es. Pero es verdad que Bioshock abrió ahí un camino que después Fallout lo refutó y que hemos visto en bastantes sitios, vamos, que han sido muy icónicos. Sí, pues yo de hecho no sabría, tendría que investigar un poco porque no recuerdo exactamente el año de salida de Fallout 3, pero claro, estamos hablando de una época en la que los first person shooters, los juegos en primera persona, se pusieron muy de moda porque en la generación de 360 y Play 3, digamos que se les pilló el punto, como quien dice, con el control de los mandos. Claro, Ya en es que la estoy época... acordándome también del de Darknex, que es verdad que también Sí. podía ser un punto de partida para Bioshock, porque es verdad que tenías como poderes y tal, ¿no? Sí, de hecho, joder, el de Darkness fue el primer juego que tuve yo en 360. Sí, sí, recuerdo jugarlo en tu casa, por eso me acuerdo. Sí. Es un juego que me parece una pasada. Lo que no estoy seguro, bueno, sí, de Darkness es previo a Bioshock, Sí. efectivamente. Este juego lo que pasa es que Bioshock está inspirado por otro más antiguo que es también de Ken Levine, o sea, es del mismo creador, que no sé si conoces, que se llama System Shock 2. No. ¿Vale? Que este juego sí que es Cyberpunk. Es un juego más que está, o sea, si lo juegas actualmente, ahora se ve un poco viejo, pero justo ahora están desarrollando una remasterización, lo están rehaciendo para lanzarlo de nuevo. Y se parece mucho, comparte muchas cosas, muchas ideas con Bioshock. Lo que pasa es que salió mucho antes, estamos hablando de un juego bastante anterior. Entonces yo creo que el Bioshock está inspirado, digamos, en el propio trabajo de Ken Levine, pero es verdad que en aquella época es que era, digamos, el auge de los juegos en primera persona en consolas, porque en PC llevan muchísimo tiempo existiendo, obviamente, ya sabemos
de dónde vienen, ¿no? Wolfenstein 3D, estaban los Doom, ¿no? Que son de los años 90 y que marcaron un antes y un después. Sí, pero Pero es es verdad que verdad en que consola, hasta la fecha eran primeras personas, pero más bien ambientado al combate. Es decir, al combate, Wolfenstein, por ejemplo, pues era un tío en un castillo matando nazis con una pistola. eso es. Que estoy hablando del Doom, matando monstruos. Aquí al final es de explorar. Se trata de explorar. Totalmente, totalmente. A mí, por ejemplo, que me encanta Doom, los dos primeros, a mí me encantaba mucho el lore del juego, pero es verdad que tenía muy poco. La historia era súper vaga y al final la excusa era, pues tú eres un tipo que se ha desatado el infierno en Marte y pues bueno, tú estás ahí combatiendo los demonios que han surgido por, de la nada casi, ¿no? La excusa era súper vaga, era que había una empresa y salían demonios y poco más, y tú te ponían con una escopeta. Pero de repente tú veías los escenarios cuando jugabas a Doom y decías, oye, pues esto tiene algo. Como que la ambientación mola, pero no podías descubrir mucho más, no Claro. podías saber nada. Con Bioshock, por ejemplo, sí que pasa que fijándote en los escenarios descubrías la historia. Y está muy guay. Y lo que tú dices, seguramente juegos como Fallout vienen de aquí también, porque es que es una época en la que de repente la primera persona explotó por eso, por la mejora también de la tecnología y también que se le pilló el punto, por ejemplo, a jugar con un mando a juegos en primera persona, que en Play 2 ya empezó a pasar, pero era bastante incómodo. Sí, No, sí, sí. había muchos, pero la mayoría bastante pochos, es decir, ¿no? Como que era raro todavía jugar a juegos en primera persona. Había muy poco, el Red Faction. Bueno, ya estamos hablando de que es una época que ya había salido el primer Halo en la Xbox, ¿no? Bueno, yo Entonces, recuerdo de jugar en la Play 1, al Medal of Honor. O sea, que eh, eso era. claro, es que eso era terrible, porque son juegos que funcionaban súper bien en PC, pero en consolas no tiraban. Y aquí ya iba cambiando. Pero es que encima con Bioshock, por ejemplo, o con The Darkness, lo que tú dices, con Fallout, que tiene ese sistema también de parar la acción para que apunte, ya se notaba el cambio, pero también narrativo sobre todo. Es que se notaba mucho el salto, el de todo esto que iban descubriendo e investigando. Y que a partir de Bioshock ha habido un montón de juegos que narrativamente hablando han hecho cosas hiper interesantes y posiblemente ya mejor que Bioshock, ¿eh? Porque es un juego que fue muy innovador y novedoso y fresco en el momento que salió, pero hay mucha gente que ya lo tacha como de anticuado, ¿no? Y es posible que Anticuado. tengan razón, A ver, porque ya son hay 13 cosas años. que, Son 13 años que también, vamos a ver. Claro claro, que es anticuado. claro, totalmente. Por ejemplo, yo creo que los herederos clarísimos del trabajo que hacía Irrational Games y de lo que se hizo en BioShock es Arcane, que son los creadores de Dishonored, del Prey, el último, que si tú juegas Prey actualmente, o el propio Dishonored, pero el Prey sobre todo yo le veo un montón de conexiones con BioShock. Es casi está a medio camino entre System Shock y Bioshock, en el sentido de lo que te cuenta y cómo te lo cuenta y ya te digo, es como el environmental storytelling está llevado ya como al máximo. O sea, es una pasada ver cómo ha evolucionado todo esto y lo que consiguen juegos como Prey, que a mí me parece una maravilla. Tú sabes que para mí el Prey bueno es el Prey antiguo, el de un señor indio que se mata Hombre, con extraterrestres. Ese es el mejor Prey. yo me gustaría ver un poco, porque con ese juego también hubo drama y van a sacar la segunda parte de ese mítico del indio que se canceló y que tenía un pintón también. Pero me gustaría ver el proceso por el cual un juego protagonizado efectivamente por un indio que acaba en una nave espacial, que es una cosa rarísima de juego, de repente dijeron, vale, pues vamos a seguir con esta saga y de repente hicieron lo que es el Prey actual, que no tiene absolutamente Es nada que que no ver. entendí el cambio, de verdad te digo que no entendí el cambio. Lo bueno que tiene Bioshock es que ahora mismo está también para poder comprar en las consolas de nueva generación. O sea, que eran adaptadas a nuevas generaciones y se puede jugar. Sí, de hecho, quería comentarlo porque está muy, como tú dices, ¿no? Lo remasterizaron, digamos, para adaptarlo y encima tienes la ventaja de que ya te viene la colección completa, ¿no? Porque hay una trilogía que son el primer BioShock, que todo el mundo considera como el canónico, el bueno, ¿no? El mítico. Pero después está el segundo, que cuando salió se llevó críticas porque fue muy continuista, pero a mí me gustó muchísimo porque, precisamente por eso, porque el primero fue un juego que me encandiló tanto que quería saber más de ese universo y el 2 lo expandía de una forma súper interesante. De hecho, se centraba mucho en
en todo esto que contaba de las Little Sisters, ¿no? Como que de repente se metía más en ese universo de contarte el origen, de dónde salen y tal. Y incluso en un pequeño tramo del juego te ponen en la piel de una de ellas, de una forma muy interesante. O sea que es muy guay, es muy guay. Es un poco la filosofía, es un poco la filosofía estopa. Si te funciona algo con el primer disco, pues sigue haciendo lo mismo, ¿no? ¿Para qué vas a cambiar? Total, lo único que yo creo que también eso les valió muchas críticas fue que le metieron un multijugador totalmente innecesario, porque este es un juego narrativo para un jugador y ya, y olvídate, porque estaba muy bien, además funcionaba como un tiro, pero intentaron colar el multijugador, que bueno, no desmerece la campaña es una cosa independiente, pero es verdad que no terminó de cuajar, era una cosa un poco rara. Y después ya con el tercero, ahí sí que se desmarcaron totalmente. Y BioShock Infinite es una entrega que de repente pasaron de la ciudad sumergida a una ciudad elevada en el cielo. Adiós. Que se llama Columbia. Entonces nada, y de repente pues contaron una historia con personajes totalmente diferentes, obviamente, y en otro contexto, y bueno, tiene su interés también, es un juego muy guay, con ideas nuevas, pero yo creo que no está al nivel por lo menos del primer BioShock, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque vienen los tres en la misma colección que sacaron remasterizada. O sea que a quien le interese los tiene muy a mano los tres. Pues yo creo que después de lo que me has dicho, creo que lo tengo comprado y oye, voy a encender la Play y creo yo me voy a poner a jugarlo, ¿eh? Pues sí, además te tienes que ir poniendo al día que hace un par de añitos o 3, 2019 creo que fue, ya confirmaron que venía uno nuevo. Adiós, pues. O sea que... Sí, esto a mí me sorprendió también bastante. Yo pensaba que esta saga ya se habría cerrado, pero vamos, yo pensaba que eran rumores, pero no, esto se anunció. Lo está haciendo otro equipo porque ya no existe el mismo que existía, o sea, Irrational Game, pero se ve que hay bastante gente que estaba implicada en los originales y por lo que vemos, vamos, si se anunció en 2019, no te digo yo que este año no enseñen ya alguna cosilla, ¿eh? Pues entonces me vas a permitir que te despida, que termine el programa y que me ponga a jugar la Play ahora mismo. Haces bien. Pues muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Lean. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por aguantar todo este tiempo del programa, habernos escuchado con atención y esperamos que te hayamos entretenido. Ya sabes que puedes oírnos por Spotify, que nos puedes oír por Facebook, por YouTube. Colgamos también en las secciones por Twitter, en iVoox. Estamos en todos lados. Total, que si quieres saber todas las plataformas en las que nos puedes escuchar y tal, métete en nuestra página web www.elcontrapodcast.com y ahí tienes información de sobra. Ya sabes, síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, que vamos actualizando constantemente cositas para que durante todo el mes vayas teniendo noticias relacionadas con el mar, contenidos especiales, vídeos, canciones. Total, síguenos, entra en la familia del Contra Podcast y muchísimas gracias por tu atención, que yo creo que tal y como están los días últimamente es muy de agradecer. Desde aquí se despide Leandro Pavón y hasta el mes que viene.